En los próximos días en el Congreso va a comenzar el análisis del dictamen de la nueva Fiscalía General que va a sustituir a la PGR y traen prisa, quieren tenerlo listo, dictaminado y aprobado el próximo 13 de noviembre. Se trata de una decisión, un asunto estratégico. El próximo gobierno quiere comenzar teniendo ya resuelto esto porque la respuesta institucional a la demanda de justicia es uno de los asuntos que los puede rebasar. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver rápidamente unos datos sobre la iniciativa que se discute en el Congreso y el contexto justo de esta discusión para arrancar aquí en el foro con nuestro debate de hoy. No sin antes dejarle mi Twitter, ahí me pueden mandar sus puntos de vista, sus comentarios, José Buendía MX. Y ahora sí, vamos rápido pues a ver este reportaje de contexto para arrancar acá en nuestro foro con el debate de hoy. El Congreso arrancará esta semana con la dictaminación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que sustituirá a la PGR, así como el nombramiento de un nuevo titular que, sin embargo, no tendría autonomía plena como han demandado partidos y organizaciones civiles en los últimos años. La Comisión de Justicia del Senado propondrá aplazar 2 años la posible aprobación de reformas al artículo 102 constitucional que doten a la nueva Fiscalía General de la Autonomía Plena. El Senado elegirá al fiscal de una terna de 3 candidatos seleccionados de los propuestos por Andrés Manuel López Obrador, aunque la lista deberá de llegar del actual presidente Peña Nieto del 1 de diciembre, cuando concluye su mandato. Las organizaciones civiles han demandado participar en la aprobación de la ley, lo que hasta ahora ha descartado la Comisión de Justicia, pues según su presidente ya colaboraron en la elaboración de la iniciativa presentada por los legisladores de Morena en coordinación con el equipo de transición. Desde el 9 de agosto, durante una reunión en Palacio Nacional, Peña Nieto y López Obrador pactaron que el priista enviaría a la Cámara Alta la terna de aspirantes que ha sido propuesta por el tabasqueño. El Senado deberá integrar una lista de por lo menos 10 aspirantes a la Fiscalía y enviarla al presidente Enrique Peña Nieto. Por su parte, el colectivo de organizaciones civiles Fiscalía que Sirva alertó al Congreso sobre el riesgo de un retroceso en caso de que se apruebe la ley orgánica de la Fiscalía General en los términos planteados por la Comisión de Justicia del Senado, para extender de 1 a 2 años el periodo de consultas para impulsar reformas constitucionales y garantizar su autonomía plena. Además, advirtieron la necesidad de realizar modificaciones al régimen de transición, las facultades de la Coordinación General, la transparencia del plan de persecución penal, atención a víctimas en el extranjero, fiscalías especiales, el presupuesto y el plazo para el análisis de reformas constitucionales y legales pendientes. La nueva Fiscalía es un asunto estratégico para el próximo gobierno. Mario Delgado, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que esta semana iniciarán un trabajo conjunto con el Senado para avanzar en el establecimiento de la Fiscalía General y el nombramiento de su titular. A partir de la semana que entra se va a establecer la conferencia de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para avanzar en la iniciativa de la ley de la Fiscalía General para que por fin tengamos una institución que combata de manera efectiva la tremenda impunidad que existe en el país y podamos tener un verdadero Estado de Derecho. El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Julio Menchaca Salazar, explicó que el proyecto de dictamen de la creación de la Fiscalía General de la República ha sido el resultado de un trabajo conjunto con colectivos, académicos y el equipo de transición del nuevo gobierno. Y es resultado de 15 mesas de trabajo. No es solamente el cambio de un nombre, es un cambio de chip, es tener una institución que atienda esa modificación constitucional, pero que sustancialmente sea eficiente. Olga Sánchez Cordero, senadora de Morena,
dijo al presentar la iniciativa de la Ley Orgánica para la Fiscalía General que al ser un tema tan sensible para la nación, es importante colaborar conjuntamente para que se lleve a cabo. La nación ya no tolera más indiferencia ni negligencia en esta institución sumamente sensible para la República, que es la Procuraduría de Justicia. Una novedad que se encuentra en la iniciativa que hoy presentamos es la flexibilidad en la investigación y en la persecución penal. El colectivo Fiscalía que Sirva expresó en una misiva al Congreso que solicitan estar presentes en dichas discusiones y los actos que conlleve su aprobación. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Como le decía, el grupo parlamentario de Morena ha anunciado que en los próximos días van a comenzar la dictaminación de la reforma y la creación, sobre todo la creación de la ley orgánica de la nueva Fiscalía Autónoma que sustituirá a la PGR. Van a trabajar en conjunto con diputados y senadores. Y traen prisa porque quieren tenerla lista el próximo 13 de noviembre. Me da mucho gusto que esté conmigo para entrarle a este tema el ex fiscal anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales. Ernesto, como siempre, un placer tenerte. Al contrario, muchas gracias por estar aquí contigo y tu auditorio. Que además ahora nos vas a explicar, sigues teniendo un cargo dentro de las fiscalías de Nuevo León en la etapa de transición. Ya lo verá, es parte de lo que se va a discutir acá en la creación de la nueva Fiscalía General. Traen prisa, Ernesto. A ver, ¿por qué te imaginas, por qué esta fecha fatídica de tener que tenerlo listo el 13 de noviembre? Yo no sé si es porque después, como viene el puente, y luego ya son los últimos días antes de la toma de posesión del presidente electo, ellos, Morena, el próximo gobierno, quieran tener esto ya resuelto antes de entrar a gobernar. Bueno, pues es que lo importante en el combate a la corrupción es tener casos de corrupción. Y para ello es necesario contar con la estructura jurídica que los haga posibles. Entonces sí entiendo la prisa de ellos de contar con una estructura ya aprobada para ser utilizada para estos fines. Pero fíjate qué paradójico. A ver, entiendes la necesidad de contar con instrumentos, con las balas, con los recursos para armar casos y llevarlos ante los tribunales, pero lo que entonces va a ser difícil de entender es la indiferencia y la omisión con la que se ha tratado a la PGR durante pues por lo menos te diría, un par de décadas, y con especial énfasis pues al proceso de modernización después de la reforma política de 2014. Pues sí, contrastante. Es contraste, pero llevó al hartazgo social y de ahí la necesidad de actuar. Es importantísimo para el orden jurídico tener un sistema anticorrupción. Habíamos escuchado durante 18 años la posición del presidente electo en sus discursos anticorrupción y eran impecables en cuanto con el concepto, pero nunca en cuanto a la forma. No sabíamos absolutamente nada sobre cómo iba a implementar ese discurso. Sí, lo que hemos oído hasta ahora es... Este es el primer paso. Exacto, el tema del ejemplo, el tema, digamos, de denunciarlo, pero no tanto exactamente el cómo, cuáles son los instrumentos para hacerlo. Y yo lo que quisiera es que no se perdiera la discusión en solo este primer paso, porque si bien es absolutamente necesario, para tener un sistema eficiente anticorrupción, se requiere muchas otras modificaciones que hasta ahorita, por lo menos de lo que yo conozco, no están en la agenda pendientes de aprobar o de discutir. Y si, por ejemplo, pues el amparo, el secreto bancario, la rendición de cuentas de los jueces, la capacitación en temas de investigación,
que si no hay un movimiento paralelo, pues es importante saber quién es el fiscal, pero también con qué herramientas cuenta y qué modificaciones alrededor del sistema actual o dentro del sistema actual se van a hacer para que sea una política comprensiva y no parches. Y mira que de recursos e instrumentos tú nos vas a poder platicar justo por la experiencia que has tenido en la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León. Se incorpora conmigo como todos los lunes Mariana Benítez. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, Pepe. Muy buenos días. Gracias por llegar. Ya sé que hay un montón de tráfico ahí en Miguel Ángel de Quevedo, ya sé. Pero creo que ya de noviembre a Navidad esto ya va a ser una locura. Exacto. Va a haber que venir en bici. De verdad. Oye, su procuradora además de la República, y justo estamos hablando... Exub. Es Exub, justo el tema. Y traen prisa, quieren sacar la nueva ley orgánica de la Fiscalía el 13 de noviembre, o sea que todo esté listo. Ernesto decía, yo los entiendo, necesitan tener los instrumentos para entrarle a la corrupción en serio. ¿Cuál es tu lectura? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por esto? Para empezar a pegarle a la corrupción desde el primer día. Los colectivos que ya se manifestaron, Fiscalía que Sirva, inclusive creo que está el CIDE, está Jurídicas, en el sentido de que llama la atención de que si construyeron una iniciativa que se presentó por parte de inclusive miembros de Morena, sí. Hoy por hoy el dictamen desconoce muchísimo. Yo leí tanto la iniciativa como el predictamen que anda circulando. ¿Y sí hay una diferencia notable? Sí se acota aspectos muy, muy relevantes, como por ejemplo el Consejo Ciudadano, que sería un consejo asesor que acompañaría, pero no solo acompañaría la actuación de la Fiscalía, sino también serviría de evaluador, de dar seguimiento a la política criminal de la Fiscalía. En el dictamen que hacen, lo acotan, digamos, ya no le dan un carácter vinculante y queda la verdad, muy desdibujado en la propia ley de la Fiscalía. La verdad, hemos esperado tanto, y aquí Ernesto lo saludo con mucho afecto, trabajamos juntos desde la reforma de justicia penal en 2008, así que somos de las mismas batallas. Compañeros de las mismas batallas, y la verdad es que hemos esperado tanto para salir con una ley de la Fiscalía, para esta reforma del 2014, data esta reforma a la Fiscalía General, como para que pues ahora sí nos entró la prisa y en 13 días, menos de 13 días, quieran sacarla. La verdad es que sería muy útil que salga esta ley con el consenso de, a final de cuentas, de organizaciones tanto educativas como instituciones educativas como organizaciones de la sociedad civil que han venido dando seguimiento a este tema. Ahora, coincido completamente, y en eso me incorporé con lo que dice Ernesto, en el sentido de que y esa siempre ha sido mi tesis, no debemos centrar la discusión de la Fiscalía solamente en quién va a ocupar el cargo de fiscal. Desde luego que es muy importante, por supuesto, el perfil, pero es muy importante también con qué instrumentos. Primero, ¿cuál va a ser el diseño desde la ley que va a tener esta Fiscalía? Sinceramente, de la lectura que yo advierto en el propio texto, no ¿Del encuentro... dictamen o de la iniciativa? En el texto del dictamen, del predictamen, vamos a llamarlo así, no encuentro realmente dónde está el cambio de Fiscalía. ¿Sí? O sea, más allá de establecer algunas novedades en la estructura, realmente no se advierte, por ejemplo, en materia del servicio profesional, del personal sustantivo de la Fiscalía, no se advierte cuál va a ser la gran diferencia entre lo que tenemos hoy y hacia dónde vamos. No, quizá forma parte del plan propiamente de operación de la Fiscalía que está mandatado en la propia iniciativa y en el propio dictamen. El plan de persecución del delito. Pero no vemos realmente el cambio, el diseño propuesto en ese dictamen. Y desde luego por eso también reclaman Fiscalía que Sirva, este colectivo, de los cambios que no se ven, cuestiones que se acotan y que realmente vale la pena que hagamos si ya esperamos tanto, que hagamos un alto y revisemos realmente cuáles son los puntos básicos de lo que tiene que tener una nueva Fiscalía para que sirva. Fiscalía que va a sustituir a la PGR. ¿Quieren? Ernesto Canales, ex
fiscal anticorrupción de Nuevo León. Quieren empezar de cero la nueva fiscalía, un edificio absolutamente construido desde el primer tabique, y darían 9 años de vida o de transición a la PGR para que desahogara todos los casos que ya actualmente tiene. A las ONGs les parece que es demasiado. Tendrías digamos, 2 instituciones paralelas. ¿Tú qué opinas? No, es demasiado, es absurdo. Si es para que termine todos los casos que tiene, los casos no obedecen a fechas puestas por el legislativo. Tienen sus plazos, sus defensas, el comportamiento de los jueces, factores que son totalmente libertarios, digamos, se mueven, tienen su propia dinámica. Su propia lógica. Su propia lógica, sus propios tiempos. Y hay litigios que pueden durar, pues los hemos visto, mucho más que 9 años. Así es que eso es totalmente arbitrario, no lo pueden poner en la ley, pero no va a significar nada. A ver, pero sí tendría lógica, perdón. No, está bien. Pero sí tendría lógica, si vas a empezar de cero esta fiscalía, pues que no dejaran por supuesto, de resolverse los casos, que esa era parte de tus preocupaciones. Parte de mi preocupación también es que por no hacer esto, dejen de perseguir los casos que actualmente se están dando, o dejen de completar las investigaciones de las denuncias que se han recibido. El país perdió muchos buenos años discutiendo quién iba a nombrar al fiscal, y entre tanto fue como si se abrieran las puertas a la corrupción y dijeran, vengan aquí. Estamos discutiendo quién va a ser el que va a perseguirlos. Nos vemos en 2 años. Así es. Y mientras entrabas a sacar y no te pasaba absolutamente nada. Eso fue lo que tratamos de hacer el cambio en Nuevo León, que sin modificaciones del sistema, porque no había, por supuesto, la colaboración del legislativo, que estaba dominado por los partidos que habían perdido la elección de gobernador, nos dedicamos a construir los casos con lo que podíamos. Y fueron 40 casos que se pudieron construir. Entonces, no es una excusa el que nos vamos a esperar que tengamos un buen sistema para iniciar a combatir la corrupción. O sea, que te estarías de acuerdo, Mariana. O sea, es un diseño correcto tener una transición. Por supuesto que es un diseño, es necesario, es imprescindible. Lo que está raro, y coincido con Ernesto, es decir, de poner una fecha cierta para decir, ya se acaba los asuntos que se han venido tramitando bajo el nuevo, bajo el anterior sistema, el inquisitivo, y bajo toda una estructura ya no vigente de la Procuraduría. Me parece que lo que se ha venido haciendo, y son buenas prácticas que hemos advertido en varios estados, es establecer un plan de desactivación del viejo sistema. ¿Sí? ¿Y qué implica un plan de desactivación? Pues desde luego toda una estrategia para atacar el rezago de esos asuntos, toda una estrategia para ir determinando los asuntos y dándoles una resolución por parte del Ministerio Público, porque hay muchísimos asuntos en archivo, muchos que han quedado ahí y que no hay, por no haber elementos ahí los tienen archivados y cuenta dentro de la cifra. Lo importante es que se saque ese rezago, se determine y se vayan, digamos, haya toda una estrategia de la estructura de la propia Procuraduría, próxima Fiscalía, para acabar con esos asuntos pendientes. Pero no puedes determinarlo por fecha, coincido. Pues hay asuntos que el litigio dura muchísimos años. Sí, lo que tiene que haber es un plan. No una fecha cierta, un plan de desactivación del viejo sistema y de los asuntos llevados por la entonces PGR, o todavía PGR. Ahora, algo muy importante aquí que debemos tomar en cuenta, y regreso a ese punto, es el tema de la Fiscalía Anticorrupción. Tanto se ha escrito, tanto se ha hablado y se ha opinado sobre la necesidad de tener una Fiscalía autónoma para el combate a la corrupción.
y es verdaderamente sorprendente ver que en el propio proyecto de ley no existe más que unas líneas de lo que es la Fiscalía y que además no la distingue en cuanto a la autonomía técnica de operación, presupuestal, nada respecto de las otras fiscalías especializadas que va a tener. Que serán 4. La Fiscalía, sí, que es la Fiscalía en delitos electorales, en derechos humanos y la Fiscalía de Asuntos Internos con la Fiscalía Anticorrupción. Esas son las 4 especializadas que tienen. Y no vemos que haya digamos, una determinación de establecer, por ejemplo, el perfil de quien va a ocuparla y de quienes van a integrar las unidades de investigación para esta gran fiscalía que se está esperando sea. Entonces, me parece que aquí también hay que poner la lupa, porque es un tema fundamental para que funcione el sistema completo de combate a la corrupción. ¿Eso tendría que ir justo en la ley orgánica? En la ley Por orgánica supuesto, de la porque Fiscalía forma parte, claro. Tendría que venir toda la descripción, digamos, y las características, Es que atribuciones. es el lugar porque la al Fiscalía final de cuentas Anticorrupción. forma parte o va a formar parte de la nueva Fiscalía General de la República. Sí, claro, o sea, a ver, el fiscal es una de las 4 fiscalías de nueva creación que dependerían del fiscal general. Y además no queda exactamente. Sí. Así es. O sea, orgánicamente va a estar dentro de la Fiscalía General. Y quien puede nombrar y remover al fiscal especializado en combate a la corrupción es el fiscal general. Y lo dice claramente la Constitución. Entonces, lo que esperaríamos es ver cuáles son sus atribuciones y con qué herramientas y pues elementos va a contar la Fiscalía para poder actuar y actuar de manera independiente, autónoma. ¿Cómo lo otra interpretas? reforma? Si no se modifica el juicio de amparo, vamos a seguir teniendo procesos que se alargan indefinidamente, porque el amparo contra los actos procesales va en contra de los juicios orales de una forma de choque. Más valiera al país no tener juicios orales que tener juicios orales más amparo. Ahora, a reserva de entrarle al asunto de amparo, en estricto sentido, ¿coincides con Mariana en que habría una omisión al no haber, digamos, una descripción más completa y detallada de la Fiscalía Anticorrupción dentro de la ley orgánica? Y si es así, ¿cómo lo explicas? ¿Es una omisión o sería digamos, una falta, no darle la relevancia debida, o las prisas? Pues las prisas no podemos justificar por prisas. Este tema ha estado en la discusión pública por muchos años. Tiempo, sí, por lo menos 4 años. Y casi el que ha querido decir algo sobre el tema ha tenido la oportunidad. Falta el tomar decisiones. Al final de cuentas es la voluntad política. Si no hay una voluntad política, y no solo del presidente electo, sino del grupo que conforma estas unidades, pues se puede perder en la burocracia legal y no tener los resultados que la ciudadanía. Esto va a elevar, por supuesto, las expectativas de la ciudadanía. Sucedió en Nuevo León, en cuanto se crea la oficina anticorrupción especializada. ¿A quién vas a agarrar? Pues, ¿qué casos vas a resolver? ¿Cuándo empiezas a chambear? Pero y la sociedad está, ¿y qué has hecho? ¿no? Entonces es muy importante que estas cosas se vean de una vez, es el momento, no realizar emitir esta legislación y dejar el amparo por ahí, el secreto bancario por allá, la capacitación, la cuestión del Poder Judicial, que es ahora sí que de autonomía se fueron al autismo. Sobre todo porque además me llama la atención, al mismo tiempo que usted señala, no se están incluyendo todas estas partes, sí se está discutiendo otra clase de reformas, incluso constitucionales, por ejemplo, la de extinción de dominio, que me parece que en este momento se está analizando ahí en el Senado de la República. ¿Por qué unas sí y otras no? Hablando de la discusión del dictamen en los próximos días,
planean tenerlo listo el 13 de noviembre de la Fiscalía General, que deberá de sustituir a la PGR. Estamos hablando con Mariana Benítez, ex subprocuradora de la República y además colaboradora permanente los lunes en este programa. Ernesto Canales, si tú tuvieras que decir 3 elementos que tendría que tener la nueva ley orgánica de la Fiscalía General, ¿cuáles pondrías? De acuerdo con tu experiencia. Sí, definitivamente coincido en que más disposiciones sobre la estructuración misma de la Fiscalía. No da señales de cómo se va a crear y por tanto a funcionar. Ajá. Un segundo punto, que fuera acompañado de las otras reformas que se necesitan para que pueda surtir efecto el combate a la corrupción. Y me refiero a reformas muy difíciles de tragar, como es el amparo, el secreto bancario y la cuestión de que los fiscal. Jueces, la parte, bueno, secreto bancario y fiscal, pero la parte de los jueces que no rinden cuentas, que se van por su lado y que hay un divorcio entre lo que la sociedad entiende justicia y lo que la Corte o los jueces a su vez están resolviendo, ¿no? Ajá. Ese es un tema muy complicado porque es pues meterte al criterio judicial, pero se tiene que hablar, se tiene que estar consciente de lo que está sucediendo. Afortunadamente los juicios orales le dan al ciudadano ahora la misma información que tiene el juez, entonces sí puede el ciudadano juzgar al juzgador, pero es un tema nuevo que hay que tomar en cuenta. Y no todos los jueces están entrándole igual, pero regreso contigo, Mariana, sin querer quitarte la inspiración. Ya me lo quitas. Oye, hay muchas cosas sobre la mesa. Sí. O sea, traen el paquete de la Fiscalía, por otro lado lo de extensión de dominio, de lo que dice y señala Ernesto, no está en la agenda. No está en o sea, la agenda. no lo están metiendo, ni el secreto bancario, ni el amparo, ni nada de esto. Y al mismo tiempo, las leyes que se afectan por la ley orgánica de la Fiscalía tampoco están sobre la mesa. Me parece que es imperioso, urgente, necesario, que precisamente en estas fechas en que está el legislativo metiendo acelerador para que se aprueben, se dictaminen las reformas que son vitales para el inicio del nuevo gobierno, me parece que tienen que hacerlo de manera conjunta, es decir, ver el tema de seguridad en un plan macro. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que en el proyecto de ley orgánica de la Administración Pública, que por cierto también esta semana se iniciarán las discusiones y me parece que van muy avanzados y hay varias cosas que preocupan de esa reforma y solo que solamente me estoy enfocando en el tema de seguridad, preocupa que no se está viendo que haya conexión entre la propuesta que están mandando de Fiscalía con la propuesta de seguridad. Para empezar, no hemos conocido hasta el día de hoy el proyecto que ha anunciado desde mediados de octubre, el plan de pacificación y de seguridad para el país. Ha generado muchas expectativas, no sabemos por qué no ha salido, espero que lo estén haciendo, digamos, con mucho cuidado, desde luego es un tema muy, muy complejo y de ahí también vamos a advertir cuál es en general la propuesta de saque de este gobierno en materia de seguridad. Pero algo que, insisto, preocupa es que, por un lado, tenemos que el fiscal va a determinar el plan de investigación, ¿sí? El plan de trabajo, sí, de persecución penal, ¿sí? Lo va a determinar el fiscal. Pero por otro lado, digamos, en materia lo dice el proyecto de dictamen en materia de política criminal, pero por otro lado, en la ley orgánica, al crearse la nueva Secretaría de Seguridad Pública, estamos advirtiendo que vienen atribuciones al nuevo secretario de Seguridad Pública para determinar la política criminal del país. O sea, a ver, lo que estás tratando de decir es que adviertes visiones fragmentadas y en algunos casos contradictorias no solamente entre los
los distintos que van a ocupar las dependencias, sino en los ordenamientos jurídicos entre las, por supuesto, las mismas leyes. Porque además entramos a otro tema importantísimo. Se está trastocando el Sistema Nacional de Seguridad, que tiene su propia ley, una ley general que, por cierto, distribuye competencias y atribuciones entre los 3 órdenes de gobierno, a nivel federal, estatal y municipal. Entonces, ¿qué está pasando? Que aquí se está determinando quién ahora ocupa la presidencia, que sería el secretario de Seguridad Pública. El secretario ejecutivo parece que lo van a cambiar como viene funcionando. Y entonces aquí pareciera que la política criminal nacional, al menos de eso se advierte de la lectura del proyecto de ley orgánica, lo va a determinar el secretario de Seguridad Pública. ¿Compartes esa preocupación? A ver, está hablando de cierta descoordinación, hasta donde yo leo, descoordinación de leyes y descoordinación de visiones respecto a seguridad y justicia que tendrán que ir integradas. Sí, no nomás descoordinación, sino no son separables la seguridad de la justicia. Cualquier cosa que se haga en materia de justicia tiene efectos en de seguridad, y otorgarle al de seguridad la política criminal, pues ¿es un error? Bueno, pues es como si se le encargara la PGR al secretario de Seguridad Pública. Al secretario de Seguridad Pública. A eso equivale en la práctica. Y pues eso... Ahora, sí es preocupante, porque a ver, no es digamos, una atribución secundaria, es una atribución sustantiva de definir la política criminal. Y si alguien dice, ¿cómo van a convivir una fiscalía autónoma con un secretario de Seguridad Pública? Es que eso tendría precisamente esa gran discusión de cómo van a convivir ahora con una fiscalía autónoma, constitucionalmente autónoma, cómo va a convivir y cómo se va a coordinar con la Secretaría de Seguridad Pública, con el Gabinete de Seguridad, digamos, con quienes llevan la conducción de la política y la estrategia de seguridad a nivel nacional, a nivel federal, pero también a nivel nacional. Entonces, eso es lo que tiene que quedar resuelto desde la ley, porque ¿cuál es la preocupación también? Que si queda así, ambiguo y pareciera que contradictorio, pues eso va a generar en los hechos una gran dificultad. Va a generar contradicciones, va a generar dificultades entre los propios entes y órganos, entre la Fiscalía y entre la Secretaría de Seguridad Pública y entre el Sistema Nacional. Si no queda claro desde la ley quién fija y determina la política criminal en este país, cómo se van a investigar y perseguir los delitos, si no queda claro desde ahorita, pues empezamos un poco mal. Si eso es así y le sumas además, por ejemplo, que al interior no sabes exactamente cuáles van a ser las atribuciones del fiscal anticorrupción, e incluso cuál va a ser, digamos, la convivencia de la PGR en lo que se extingue, por utilizar una palabra, y la nueva fiscalía, ¿qué riesgos adviertes, Ernesto? ¿Qué te preocuparía de esta reingeniería institucional amplia? Pues que sea un paraíso para los corruptos. O sea, que haya vacíos. Que no haya una política eficiente de perseguir los casos de corrupción. ¿Ves ese peligro real? Pues sí, por supuesto. Bueno, si lo hemos tenido sin estas situaciones, estamos como... Es decir, no estamos afocando donde están los problemas. Los problemas están en que no puedes perseguir los actos de corrupción porque el amparo te los detiene, porque no tienes acceso a las cuentas bancarias ni a los fiscales, porque los jueces tienen su propia agenda y no les interesa o no están viendo. O sea, el foco tendría que ser la persecución del delito y los obstáculos para lograrlo, incluso la designación o la autonomía, por ejemplo, del que vaya a ser el fiscal general. Sí, y la credibilidad. O la reingeniería de la administración pública. Y la credibilidad de esa autonomía. Si tienes fiscales a modo, no se va a ver bien, ¿verdad? Ya me voy. El tema está planteado y vamos a seguirle dando.
Claro que Vamos a darle seguimiento. Muchas gracias, Mariana, como siempre. Muchas gracias. Un placer, Mariana Benítez. Muchas gracias, Ernesto Canales. Gracias a los dos por haber estado con nosotros en Gracias por Opiniones invitarme Encontradas. con Mariana, es lo mejor que me ha pasado. ¿Qué te parece? Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Siempre es un muchas placer gracias estar a con los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado.